Bienvenidos una vez más a Microinfluencers, un espacio donde exploraremos las ideas más relevantes de la sociología y la filosofía. En esta ocasión, nos embarcaremos en un viaje intelectual para comprender el pensamiento de la Escuela de Frankfurt, un grupo de intelectuales alemanes que durante la década de 1920 se dedicaron a analizar críticamente la sociedad moderna, particularmente la cultura de masas y la industria cultural. Exacto. Por ejemplo, mira, la Escuela de Frankfurt surgió en un contexto histórico marcado por las profundas transformaciones sociales y económicas. Por ejemplo, el auge del capitalismo industrial, la Primera Guerra Mundial y los avances tecnológicos de la época crearon un panorama complejo que exigía ser comprendido y analizado. Inspirados en el pensamiento marxista, estos intelectuales alemanes, entre los que se encontraban Max Horkheimer, Theodor Adorno, Walter Benjamin y Herbert Marcuse, buscaron develar estructuras de poder y las relaciones de dominación que subyacían en la sociedad de su tiempo. Exacto, y mira, un concepto central en el pensamiento de la Escuela de Frankfurt es la cultura de masas. Este término se refiere a la producción y distribución masiva de bienes culturales, ¿sabes eso? Como las películas, música, libros y publicidad, con el objetivo de entretener y homogeneizar son errores que pasan, ¿no? La población. Esta cultura de masa, según estos pensadores, se caracteriza por su estandarización, superficialidad y la falta de autenticidad, como muchos, ¿no? Eso es verdad. Wow, qué interesante. Fíjate que también la Escuela de Frankfurt no solo definió las culturas de masa, sino que también la criticó duramente. Para estos pensadores, la cultura de masa no era solo una forma de entretenimiento, sino que también era un instrumento de manipulación y control social. La industria cultural, controlada por las grandes empresas con intereses económicos, producía bienes culturales que, en lugar de promover el pensamiento crítico y la autonomía individual, adormecían las masas y las convertían en consumidores pasivos. Esto suena bastante actual, ¿no? Lo hemos visto. Sí, y algo que vemos mucho es la crítica de la Escuela de Frankfurt. O sea, esta se basaba en la idea de que la cultura de masas alienaba a las personas. O sea, esta alienación se manifestaba en la pérdida de la capacidad de las personas para pensar por sí mismas. ¿Puedes creer eso? Además de crear su propia cultura y para participar activamente en la sociedad. Básicamente, la cultura de masas, según estos pensadores, convertía a las personas en meros receptores de información y entretenimiento, impidiéndoles así desarrollar, su potencial crítico y creativo, así como el de nosotros. Eso es verdad. Y fíjate que también la industria cultural, según la Escuela de Frankfurt, era la maquinaria que producía y distribuía la cultura en masas. Esta industria estaba controlada por las grandes empresas con fines de lucro. Entonces, ellas lo que buscaban era maximizar sus ganancias por encima de la calidad artística o el valor cultural de sus productos. Eso es muy importante, Dani. O sea, de verdad que... Pero algo también más importante que lo que estás diciendo es que la Escuela de Frankfurt identificó algunos elementos claves de la industria cultural. Por ejemplo, la estandarización. O sea, esto básicamente decía que la industria cultural producía bienes culturales en serie, siguiéndose de fórmulas preestablecidas y utilizando técnicas de producción masiva. O sea, esto resultaba en una falta de originalidad y creatividad horrible. La superficialidad también es uno de los ejemplos, ya que los productos de la industria cultural tendían a ser demasiado superficiales y carentes de profundidad. Esto se enfatizaba en el entretenimiento y la diversión inmediata, sin ofrecer oportunidades como la reflexión crítica o el análisis profundo, que es algo sumamente complejo hoy en día. Y por último podemos hablar sobre la homogeneización, que básicamente la industria cultural buscaba crear un público homogéneo, con gustos y preferencias similares así como las tuyas y las nuestras. Esto se lograba a través de la repetición constante de mensajes y símbolos, lo que contribuía a la pérdida de la diversidad cultural, un hecho catastrófico. Eso es verdad. Bueno, o sea, de verdad que hasta ahora hemos hablado de unos puntos como que súper importantes, ¿no? O sea, yo creo que podemos ver la influencia de la Escuela de Frankfurt en la actualidad. Y a lo que acabas de decir me gustaría agregar que ellos también hablan de la teoría crítica, desarrollada obviamente por la Escuela de Frankfurt. Esta buscaba analizar la sociedad desde una perspectiva crítica, cuestionando las estructuras de poder y las relaciones de dominación. Esta teoría se aplica a diversos ámbitos, incluyendo la cultura y el arte. Yo amo la cultura, yo amo el arte, o sea, a mí me apasiona. Pero podemos tocar también el tema de la estética. O sea, según la Escuela de Frankfurt, no debía separarse de la crítica social. Y es que el arte, en su visión, no era un mero entretenimiento, Daniel, sino una herramienta para reflexionar sobre la realidad y promover el cambio social. Era un arte verdadero. O sea,
sea, según estos pensadores, debía desafiar los valores dominantes y despertar la conciencia crítica de las personas. Yo creo que estoy en esa estética. De verdad que, Valentina, todo lo que hemos hablado es que la Escuela de Frankfurt nos ha dejado valores súper importantes y temas que con nosotros como comunicadores le debemos dar una gran importancia. Es verdad. Déjame agregar a todo lo que hemos dicho que la crítica de la Escuela de Frankfurt a la cultura de las masas y la industria cultural sigue siendo relevante en la actualidad, ¿no? O sea, podemos observar su influencia en el análisis de la publicidad, los reality shows y muchísimas cosas más. Muy bien, hemos llegado a un punto crucial de nuestro análisis del pensamiento de la Escuela de Frankfurt. Como han mencionado Valentina y D'Angelis, la crítica de esta corriente intelectual a la cultura de masas y la industria cultural sigue teniendo una gran vigencia en la actualidad. Efectivamente, Moisés, para los que no saben, las ideas de la Escuela de Frankfurt nos permiten comprender cómo la cultura de masas, en sus diversas formas, puede influir en nuestras ideas, valores y comportamientos. O sea, imagínense la magnitud de esto. Muy grande. Es más, déjame destacar también que la crítica de la Escuela de Frankfurt no se limita a una simple condena de la cultura popular. Estos pensadores también reconocieron el potencial que tiene la cultura para generar resistencia y promover el cambio social. Exacto, es que para ellos la cultura no era un mero reflejo de la realidad, sino un campo de batalla donde se libraban luchas de poder y significado. En este sentido, la Escuela de Frankfurt básicamente nos invita a ser consumidores críticos de la cultura que nos rodea, a no aceptar de forma pasiva los mensajes que nos transmiten los medios de comunicación y la industria cultural también, sino cuestionarlos y analizarlos desde una perspectiva crítica. O sea, esa es nuestra labor como comunicadores sociales en formación en esta universidad tan prestigiosa. Claro, es verdad, es que yo creo que la base fundamental para todos nosotros es ser críticos con lo que consumimos y con lo que transmitimos. Entonces también nos invita a ser creadores activos de la cultura, a participar en la producción y difusión de contenidos culturales que reflejen nuestras propias ideas, valores y experiencias. Eso siempre nutre el contenido. ¿Tú reflejas tus propias ideas y valores y experiencias? Eso intento hasta ahora. Bueno, eso es lo que importa es que lo intentes siempre. Ahora sí, para finalizar este podcast, me gustaría destacar algunos de los legados más importantes de la Escuela de Frankfurt. Por ejemplo, la importancia de la crítica social que nos enseñó que no debemos aceptar las cosas tal como son, sino que debemos cuestionarlas y analizarlas críticamente. También el papel del arte en la sociedad, porque nos mostraron que el arte no es solo un entretenimiento, sino que puede ser una herramienta poderosa para la reflexión social y el cambio. Y eso lo tenemos que ver mucho en nuestro país, que no tenemos como, ¿sabes?, una guía de lo que es el arte realmente. También la necesidad de una cultura crítica, que bueno, nos invita a ser consumidores y creadores activos de la cultura, a no dejarnos manipular por la industria cultural, a luchar por una cultura que promueva la libertad, la igualdad y la justicia social. En un país como Venezuela esto es sumamente importante que tengamos cuenta y presente siempre, todos los días, especialmente tú y yo como comunicadoras sociales. Es muy importante, Nacho. Mucha atención a lo que hemos dicho hasta ahora. Y bueno, sin duda la Escuela de Frankfurt ha dejado una huella profunda en el pensamiento crítico y la teoría social. Sus ideas siguen siendo relevantes hoy en día, en un mundo cada vez más saturado de información y bueno, cultura de masas. Eso es verdad. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este viaje intelectual por el pensamiento de la Escuela de Frankfurt. Gracias a ti, Valentina, y gracias a Moisés. Esperamos que este podcast le haya inspirado a reflexionar sobre la cultura que nos rodea y a tomar pues una posición activa como consumidores y creadores de la cultura. Hasta la próxima, Microinfluencers.